Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Málaga, donde conoceremos el programa de donación de cordón umbilical. Por parte del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce nos darán unos consejos para cuidarnos este verano. Y en el apartado de Innovación y Salud conoceremos un estudio pionero de IBIMA Plataforma Bionan. El personaje de la semana, el profesor de Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Francisco Sendra. Francisco Sendra, profesor de Radiología y de Medicina Física de la Universidad de Málaga. Bienvenido a Salud Ahora. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Francisco tiene una dilatada trayectoria como docente y bueno, también como profesional asistencial que es. Pero también es experto y tiene mucho conocimiento sobre esto de la inteligencia artificial, que ahora tanto se habla, pero me consta, por lo que hemos leído, que tiene bastante experiencia en esto de la inteligencia artificial, el metaverso y en emplear herramientas a nivel pedagógico, quizás no tan, bueno, no las más usuales, pero desde luego creo que sí efectivas, pero eso nos va a contar. ¿Está usted advirtiendo desde hace bastante tiempo la potenciabilidad y aplicabilidad de estas herramientas en la docencia relacionada con la ciencia? ¿Es así? En cierto modo sí. Yo no me llamaría un experto. Quizás me trataría a mí mismo de forma un poco más modesta. Pero sí, soy alguien muy interesado en los avances tecnológicos. Entonces, bueno, soy profesor de universidad, eso es un privilegio. Y tienes que devolver algo a la sociedad, ¿no? El metaverso nos ha aportado cosas muy interesantes que se pueden aplicar a la docencia, y la inteligencia artificial es un avance tecnológico que está envolviendo nuestras vidas, no solo en la práctica médica, sino en nuestro día a día. Por tanto, sí soy alguien, sí, investigador, científico, profesor, muy interesado en estas nuevas tecnologías, con mucha curiosidad y con ganas de potenciar que se hagan cosas. Doctor, he mencionado yo esto del metaverso y aquí en Salud Ahora siempre intentamos hacer bueno, todos los conocimientos un poco accesibles a la ciudadanía, pero es cierto que esto del metaverso se escucha, pero aquella persona que no lo practica no necesariamente sabe lo que es. Sin embargo, la inteligencia artificial parece que es un concepto que está calando más o que la gente termina un poco más de entender porque hay numerosas herramientas. ¿Qué es el metaverso y cómo lo ha aplicado usted en su día a día? Bueno, básicamente el metaverso es reproducir por ordenador una realidad virtual en la que el sujeto, el humano, pues entra y participa mediado por un avatar, un muñeco que lo representa, en definitiva, más o menos verosímil, a veces muy parecidos a los Sims o a dibujos animados, pero en definitiva un ente que lo representa y mediante el cual puede comunicarse con otros sujetos, puede interactuar con el entorno, con muebles virtuales, con herramientas virtuales, y todo esto es muy aprovechable tanto para la docencia en general como en particular para la docencia en medicina. Aunque la tecnología actual obviamente ha avanzado mucho y permite reproducir con mucha verosimilitud estos mundos virtuales, ya se lleva trabajando en ello tiempo. Y nosotros tuvimos interés pues, hace ya unos 14 años en comenzar a trabajar en una modalidad, en una plataforma en la que empezamos a desarrollar eventos, a reproducir cosas que se hacen en el aula, llevar a nuestros alumnos allí y poco a poco ir echándoles más imaginación y poniéndonos nuevos retos, más preguntas por resolver. Se puede aprender jugando aquí dentro, se pueden hacer aprendizaje basado en problemas y poco a poco resolviendo esas respuestas, casi siempre con un sí. Y así seguimos, pues interesados. Una forma muy interesante de motivar a los alumnos y a los estudiantes, ¿no? Porque, bueno, no digo que estar en una aula magna escuchando una ponencia de una eminencia en la docencia, como puede ser usted o cualquiera de sus compañeros, no sea interesante, pero desde luego que esa forma de innovar, bueno, a la hora de explicar contenido, me imagino que hará que el estudiante esté bastante interesado y seguramente se pierdan menos clases yendo a este tipo de clases virtuales, ¿no?, en el metaverso. No lo sé, pero para un gran sector de estudiantes es muy motivador. Primero es muy motivador ver a su profesor invirtiendo tiempo en que tengan nuevas formas de aprender. Y ya no hablo solo del metaverso, sino de muchas otras tecnologías. Eso les motiva mucho. Es como una reacción en espejo, ¿no? El alumno ve que tú te preocupas por ellos y entonces inmediatamente él reacciona habitualmente interesándose por ti, por la docencia que le das.
Y luego, para un sector de estos alumnos jóvenes, nacidos ya en este siglo, pues es muy atractivo pues, reproducir un mundo virtual, sumergirse en él, comunicarse no solo con el profesor, sino con otros alumnos. Una gran ventaja que tiene el metaverso es esa sensación de presencialidad. Mientras que el COVID nos enseñó que se puede estudiar a distancia y se puede interactuar mediante soluciones 2D. El metaverso te hace pensar que de verdad estás ahí dentro, porque tu compañero está sentado al lado y detrás en la otra fila hay otros más, el profesor tiene su avatar enfrente tuya y todo eso es muy inmersivo, es muy atractivo para un gran sector del alumnado. Hay otro pequeño sector que tiene cierto rechazo a las tecnologías nuevas. Bueno, pero las tecnologías llegaron hace mucho tiempo y desde luego que su rama, precisamente que es la radiología, es la que más requiere de grandes equipos tecnológicos, ¿no? Pero en cualquier caso, la inteligencia artificial llegó hace ya tiempo, ahora la utilizamos hoy en el día a día muchísimas personas, incluso todas aquellas que quizás eran ciertamente reticentes, pues son herramientas de apoyo muy, muy interesantes. Desde el punto de vista de la radiología y bueno, de la enseñanza en radiología, ¿en qué medida les puede llegar a ser útil en el día a día, en la práctica clínica, la inteligencia artificial? Estamos aprendiendo. Todavía en fase de aprendizaje, ¿no? Sí. Y esto va tremendamente rápido. El tema de la inteligencia artificial, en definitiva, se trata de aplicar recursos tecnológicos, recursos informáticos muy elaborados, basados en redes neuronales artificiales, para solucionar tareas. Tareas como pueden ser detectar de forma automática elementos en una imagen y agilizar el trabajo de detectarlos. Tareas como pueden ser aprovechar la radiómica, eso es un concepto un poquito raro, ¿no? Pero es igual que tenemos una expresión microscópica que es la genómica, nuestros genes, pues hay una expresión en las imágenes médicas que incluso el ojo humano no es capaz de distinguir, pero una visión computarizada sí. Entonces esa radiómica tratada con redes neuronales nos puede enseñar muchas cosas, de pronóstico de las lesiones, de clasificación, esto es normal, esto no es normal. Ciertos cribados, ¿no? Cribados, ¿no? Sí, sí, sí. Y en definitiva, proporcionarnos una ayuda tremenda en nuestro trabajo, que cada día está más desbordado por números de exploraciones, por números de pacientes, por números de estudios. Y es una tremenda ayuda. Esa es la parte de inteligencia artificial aplicable a la imagen médica contada muy, muy, muy rápidamente. Pero tenemos otra parte que son los grandes modelos de lenguaje, para que nos entendamos, ChatGPT y todos los programas que se parecen, que a mí me gusta decir que ha adelantado por la derecha a otros recursos de inteligencia artificial. Estos modelos de lenguaje están teniendo mucha aplicabilidad y van a tener mucha aplicación en la práctica médica y en la docencia, en la educación, algo tremendo, sin duda. Y estamos aprendiendo actualmente. Estamos aprendiendo cuánto da de sí, haciendo proyectos, elaborando proyectos, pues para saber, tanto en el ámbito de la imagen médica como en el ámbito de la educación médica, qué podemos aprovechar de estos recursos tan importantes, que además cambian muy rápido, están progresando rápidamente. A mí me da un poco de vértigo, ¿eh? Sí, porque cada día hay una herramienta nueva, unas son de pago, otras son gratuitas, otras, bueno, y al final se están convirtiendo quizás un poco en herramientas de apoyo, que no hay que olvidarlo, que mucha gente, bueno, pues tiene cierta reticencia a eso, a este tipo de herramientas, porque piensan que les va a quitar el trabajo. Bueno, yo creo que hay que intentar verlas como una herramienta de apoyo y de facilitarnos quizás tareas un poco más tediosas quizás, ¿no? Y a la hora quizás de la práctica clínica, de la medicina, pues eso, pues a lo mejor van a poder triar o cribar determinadas pruebas diagnósticas que a ustedes, bueno, pues a lo mejor en el día a día, pues le quitaba el tiempo que quizás le tenían que dedicar a aquello que era más importante, ¿no? Claro. Si nosotros conseguimos una herramienta, que pongamos por ejemplo las radiografías de tórax en una urgencia médica, en la urgencia hospitalaria, que se hacen muchísimas. Si tuviéramos una herramienta suficientemente fiable para decir esto es normal y esto no, nos quedaría mucho trabajo. Claro, realmente ahí está lo importante, que se sepa que al 100% va a ser certera. Claro, ahí claro. Está, ¿no?, un poco el intríngulis de todo esto. Supongo. La clave de usar la inteligencia artificial actualmente, a mi juicio, creo que está en supervisar, en comprobar, supervisar. Y lo podemos extender a ChatGPT
Sí, desde luego. Y otras modalidades. Sí, bueno, se hacen Porque, fotos y te salen, ¿no? Dice, reproduce esta imagen y te salen con 6 dedos, ¿no? Claro, bueno, hay pues que supervisar está muy bien, para que supervisar. porque se equivoca. Claro. En los grandes modelos de lenguaje se equivocan mucho, tienes que depurar mucho que les pides. Y eso requiere eso se llama prompt, ¿verdad? Los prompt. Sí, eso no todo el mundo las está todavía, pero en definitiva son las instrucciones. Tienes que darles unas instrucciones. Y eso es lo que se llama los prompts, ¿no? Pues esas instrucciones deben estar muy, muy refinadas para que no se equivoque, para que te entienda bien y para que no se tome licencias debido a que tú no las has acotado en las órdenes que has dado en tu petición, ¿no? Y todo eso es, bueno, es muy interesante, es emocionante, es un mundo tremendamente apasionante, ¿no? Bueno, y hablaba un poco, hace poco habíamos hablado de, bueno, como radiólogo, usted, bueno, es un profesional que trabaja en el día a día, más allá de la docencia, también en su etapa, bueno, en su día a día profesional, digamos, con pacientes, bueno, pues también estaba con esos equipos diagnósticos que son fundamentales, evidentemente, para el diagnóstico desde una máquina de rayos hasta una resonancia magnética, hasta cantidad de equipos que usted habrá visto ponerse en marcha. Ha llegado la inteligencia artificial, pero por el camino han ido llegando grandes equipos. Hablamos de resonancias en Málaga de 3 Tesla, que eso hace unos años era algo verdaderamente impensable, ¿verdad? ¿Cómo hemos avanzado? Bueno, lo acabas de comentar hace un rato. Probablemente la radiología es una especialidad médica de las que más progresión ha tenido a nivel tecnológico, me refiero. Claro. Y, bueno, tecnológico, pero también de aprendizaje, porque la máquina presenta un resultado efectivamente, mejor. Una tecnología nueva requiere detrás un aprendizaje. Claro. ¿Cuál es la aplicabilidad? ¿Qué aporta? Bueno, tenemos tomografías computarizadas de doble energía, duales que llamamos, que pueden funcionar con 2 tubos o con un filtro, en definitiva, para aportarnos más cosas. La resonancia de 3 Teslas fue un gran avance, pero ya hay centros con resonancia de 7 Teslas. De 7 Teslas, en Málaga no, pero bueno, todo llegará. Claro, porque los equipos la innovación tecnológica cuando recién sale al mercado es muy cara, es prohibitiva, y poco a poco pues se van los costes amortizando y va siendo más asequible. Y al mismo tiempo se va aprendiendo cuál es la verdadera rentabilidad de un super equipo de resonancia magnética, ¿no? Y así pues aplicaciones como la tomosíntesis en mama, la mamografía con contraste, que todo eso no es que esté por venir, es que está llegando ya. Y son tecnologías simplemente aplicadas a los equipos de obtención de imagen. El tema de la inteligencia artificial va por otro lado. Bueno, va por otro lado, pero también ya hay resonancias en Málaga con inteligencia artificial. Por tanto, bueno, que se van incorporando, un poco volviendo a lo que venimos hablando, ¿no? Que son herramientas de apoyo y que aportan ese extra en el que, por supuesto, aquí siempre defenderemos y así debe ser, pues evidentemente que tiene que tener detrás pues, a un profesional sanitario, tanto el técnico como el radiólogo, el personal de enfermería. No hablamos de sustituir, sino de apoyar y de tener a un miembro más del equipo, ¿no? Que sea... Absolutamente, y estamos en una etapa en la que tenemos que investigar mucho, conocer la potencialidad real. No dejar que, bueno, pues una casa comercial te venda algo como una solución tipo panacea, sino decir, bueno, ¿esto qué me aporta realmente? Y crear estudios serios que validen, incluso crear nuestra propia tecnología. Tenemos una ingeniería espectacular en nuestra universidad y la inteligencia artificial sin una simbiosis entre el mundo práctico, en este caso el médico, y el mundo tecnológico, la ingeniería informática, etcétera, es impensable. Nos tenemos que poner a trabajar juntos. Si queremos avanzar, ¿no? Como sociedad, en todos los sentidos. Y crear herramientas nuevas, ¿no? Y en eso estamos, ¿eh? Hemos creado un grupo emergente en el Instituto IBIMA, pues justamente para potenciar que haya aplicaciones de inteligencia artificial estudiadas en la imagen médica. No solo imágenes radiológicas, sino, por ejemplo, pues evaluar el cariotipo humano para ver pues lesiones que se puedan producir por radiaciones y detectarlas de forma automática. Eliminando pues un señor mirando por el microscopio. A pasos agigantados, claro. Francisco. Para terminar, porque se nos echa el tiempo encima y bueno, eso es bueno porque significa que la conversación ha sido muy interesante. Recientemente ha presentado, junto a otros colegas de profesión, la Cátedra de Salud Global Solidaria. No tiene nada que ver con lo que venimos hablando ahora, pero bueno, estamos hablando de medicina a fin de cuentas, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues es una experiencia apasionante.
Salud Global Solidaria, ya nos está diciendo algo el nombre de la cátedra. Esa otra parte tan importante de la medicina, ¿no? Que es la humanización y ayudar. Hace muy poco hablaba con el decano de la Facultad de Medicina, que estoy muy de acuerdo con él. Quería apoyar una facultad que se soporte dos grandes pilares, el tecnológico y el solidario. Bueno, pues la cátedra ha venido propiciada por una solicitud de la Fundación Bisturí Solidario. César Ramírez. De César Ramírez. Bueno, pues la hemos acogido, después del beneplácito del rector, la hemos acogido con muchas ganas. Fundamentalmente lo que pretendemos es implementar la salud en el tercer mundo, fundamentalmente en África, porque ahí es donde la Fundación César Ramírez lleva ya tiempo trabajando, pero ahora con un importante apoyo en la formación, dar formación a los sanitarios de allí, formar en medicina solidaria a nuestros sanitarios. Importante que ese conocimiento no se quede solo aquí, los dos grandes trazos de objetivos. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos desarrollando todo, se ha creado recientemente, y bueno, pues cursos, encuentros, becas, estamos pensando en cómo aportar estas dos cosas. Vamos a utilizar el metaverso para dar formación allí, bueno, aprovechar algo que sabemos ya utilizar. Que sirve. Sí. Y eso, dar formación online, que tenemos mucha experiencia en la Universidad de Málaga y podemos aportar muchas cosas a los profesionales de allí, y fomentar vocaciones de medicina solidaria en los profesionales españoles. Que es muy importante la solidaridad. Sí. Dado el trabajo y la formación tan importante que tienen. Tenemos una juventud muy inquieta, que se apasiona con mucha facilidad. Tenemos que apoyar esa pasión. Hay que aprovecharlo. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde luego que todo lo que cuenta es muy interesante. Y bueno, la inteligencia artificial, como decíamos, y la tecnología, los cambios y la evolución que vamos viviendo, pues no sabemos lo que veremos en unos años, pero desde luego que seguro que desde que usted estudió su carrera hasta ahora las cosas han cambiado mucho. Muchísimo. Pero bueno, eso es bueno, que nuestra sociedad evolucione y cada vez tengamos mejores herramientas diagnósticas y de tratamiento para ofrecer a la ciudadanía, en definitiva. Muchísimas gracias por su compañía. A vosotros, un placer, de verdad. Muchas gracias. La sangre de cordón umbilical es una fuente muy importante de progenitores hematopoyéticos. Está localizada en el cordón umbilical, que todos sabemos que durante el embarazo va a favorecer la comunicación entre la mamá y el feto. En esta comunicación, al final del embarazo, podemos encontrar que hay un montón de células progenitoras hematopoyéticas, que son una fuente de un posible trasplante de médula ósea. Para ese trasplante de médula ósea lo vamos a usar para pacientes principalmente con enfermedades oncohematológicas. Y este banco de sangre de cordón umbilical de Málaga comenzó en el año 1995. Fue progresivamente creciendo y hasta el año 2006 en que se convirtió en el banco de cordón umbilical de referencia en Andalucía. Posteriormente siguió creciendo hasta el año 2010 en que además recibíamos los cordones de Castilla-La Mancha y Murcia. La sangre de cordón umbilical se va a poder donar en cualquier hospital que esté autorizado por la Coordinación Autonómica de Trasplante y que tenga un acuerdo de colaboración con nosotros y que cumpla los requisitos para poder recoger esta sangre de cordón umbilical. Y son mamás que tengan más de 18 años y que su embarazo haya llegado a la semana al menos 34. Y en este caso, si ha ido el embarazo bien, podremos recoger esa sangre de cordón umbilical, para lo que vamos a necesitar, pues como cualquier donación, un consentimiento informado y que en esa recogida consigamos al menos 110 gramos de peso de esa sangre de cordón umbilical. Y se va a poder donar en unas 26 maternidades actualmente en Andalucía, que tenemos tanto maternidades públicas como privadas. Recibimos una unidad de sangre de cordón de cualquier maternidad autorizada vinculada con nuestro banco, la recepcionamos, verificamos que toda la documentación sea correcta, que la temperatura de mantenimiento en las neveras isotérmicas de temperatura y de transporte tienen el rango adecuado. Posteriormente vemos que las muestras pilotos también sean las idóneas para poder almacenar y realizamos una serie de controles de celularidad y viabilidad de las muestras. En el caso de que sea correcto y que esté dentro del rango,
procedemos a un segundo paso, que es la entrada en sala y el procesamiento de la unidad de sangre de cordón umbilical. En ese procesamiento, en un primer lugar, hacemos la valoración, como ya hemos dicho, de esos controles de calidad que garantizaría un buen trasplante, y si esos controles de calidad son idóneos, procedemos a hacer una separación del Baficoat. ¿Qué entendemos por Baficoat? Es la capa leucoplaquetar, que es donde se encuentran esas células madre que van a realizar ese buen trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay una máquina de separación que por un lado separa la serie roja, por otro lado separa la parte plasmática, y nos quedamos, como hemos dicho, con las células madre que nos interesa. Hacemos una reducción de volumen, y esa reducción de volumen en una bolsa mucho más pequeña de la que hemos recibido de la maternidad, la almacenamos en unos contenedores automatizados y la almacenamos en 20, 30 años. No tenemos definido el número de años que pueden estar almacenados en nuestro centro. Empezamos a iniciar la criopreservación en diciembre del 95 y podemos garantizar que desde ese mes y ese año todas las unidades mantienen esa viabilidad y mantienen todos los controles de calidad. Pues recibimos un email por parte de Fundación Carreras, donde nos dicen que una de nuestras unidades tiene una compatibilidad idéntica respecto a un paciente que lo necesite, que puede estar en cualquier lugar del mundo, desde América, puede estar a nivel europeo, puede estar en Australia, en cualquier lugar, y procedemos a hacer unos controles de calidad donde tenemos que corroborar la celularidad, la viabilidad, toda la parte de cultivo clonogénico y garantizar que el trasplante se va a realizar de una manera correcta. Procedemos a su localización, a hacer los controles de calidad y trasladamos esa unidad a unos contenedores de nitrógeno absorbido que almacenan a menos de 150 grados centígrados y garantizan esa temperatura continua mediante unos controladores de temperatura, y van a cualquier lugar y cualquier paciente que lo necesite. Desde el año 1995, que comenzó el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga, hasta nuestros días, hemos conseguido trasplantar más de 1000 unidades de sangre de cordón umbilical. Hemos salvado más de 1000 vidas a nivel de todo el mundo, a nivel internacional, gracias a la función también de la Fundación Carreras, que es la que gestiona toda esta distribución. Estos más de 1000 trasplantes se han distribuido aproximadamente en un número de unos 50 trasplantes al año. Y como he dicho, se han distribuido a nivel, por ejemplo, de Australia, Colombia o Alemania, en todo el mundo. Quiero dar las gracias, quiero agradecer a todas esas donantes, que sin ellas no hemos podido alcanzar esas 21.300 unidades criopreservadas en nuestro centro, y gracias a su labor altruista han conseguido los más de 1000 trasplantes que se han distribuido desde nuestro centro y han podido salvar más de 1000 vidas. También quiero agradecer a todo el equipo multidisciplinar que nos rodea. Animamos a todas aquellas mamás que van a dar a luz en los próximos meses que hagan la donación de sangre de cordón umbilical de una manera altruista, que pueden ayudar a muchas familias que lo necesitan, que tienen pacientes oncohematológicos, y salvar vidas. Es importante protegerse del sol ahora que llega el verano, para evitar todo tipo de quemaduras e intentar evitar cualquier afectación cutánea, como puede ser un cáncer de piel o cualquier cosa en el futuro. Todas las personas tienen que protegerse del sol, y es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, los niños y los ancianos. También es importante que las personas que tengan algún tipo de antecedente de cáncer de piel o alguna afectación cutánea, que tengan especial atención a la hora de echarse crema solar y todo este tipo de protecciones para el verano. Las recomendaciones acerca de las cremas podría ser, digamos, para las personas mayores y demás a partir de 30, factor 30, y para los niños se recomienda que sea factor 50 para mayor protección.
También se recomienda el uso de, pues, de gorras, sombreros, todo tipo de cualquier cosa que pueda protegernos, pues es importante hacerlo ya dependiendo de la afectación cutánea de cada uno. Por ejemplo, si tiene piel clara, pues tiene que tener especial atención y bueno, y las recomendaciones para echarse las cremas, pues normalmente lo que se recomienda es echarla unas 2 horas antes de la exposición solar y repetir cada 2 horas. Lo que es la absorción de la crema necesita su tiempo para poder actuar y es importante hacerlo con tiempo. Un equipo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red en Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, ha revelado que la diabetes gestacional puede dejar una marca epigenética en el ADN de los bebés. Estos cambios podrían influir en su desarrollo metabólico y aumentar el riesgo de enfermedades en el futuro. La diabetes gestacional es cualquier estado de hiperglucemia que puede desarrollar una mujer en el momento en el que está embarazada. Por lo tanto, la diabetes gestacional no es una enfermedad en sí misma, sino que pueden ser muchas diferentes. Puede diagnosticarse en ese momento porque ya existiera previamente, o bien puede ser que la mujer fuera a desarrollar en el futuro una diabetes no gestacional y que se diagnostique en ese momento porque es cuando las mujeres se hacen más análisis y más controles de salud. También lo habitual es que sea una diabetes puramente del embarazo y transitoria. Para el desarrollo de una diabetes gestacional existen unos factores de riesgo clásicos y muy conocidos, que son el hecho de haber tenido diabetes gestacional en embarazos previos, también mujeres que no han tenido diabetes gestacional pero que su bebé al nacer tuvieran un exceso de peso, pesaran más de 4 kilos al nacer, los antecedentes familiares de diabetes en la familia, la edad avanzada de la madre y, sobre todo, y el más importante, es el sobrepeso con el que la madre se queda embarazada. La diabetes gestacional puede dejar huella en la salud del bebé. De hecho, se sabe que los recién nacidos cuyas madres la han padecido en el embarazo tienen más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. La diabetes gestacional puede dejar huella en la salud de los bebés. Y esto lo hace porque el ambiente hiperglucémico que sufre la mujer embarazada que tiene diabetes gestacional pues puede alterar la expresión de los genes tanto de la madre como de los niños. ¿Esto por qué ocurre? Pues resulta que estos altos niveles de azúcar provocan en nuestro organismo una serie de reacciones químicas como pueden ser metilaciones, acetilaciones, que modifican nuestro ADN, no cambian nuestra secuencia, pero modifican la expresión. Por este motivo, este equipo multidisciplinar ha incorporado como novedad el estudio de modificaciones epigenéticas como clave para entender las relaciones del ambiente con los genes y el consecuente desarrollo de enfermedades metabólicas en el futuro, en estas mujeres y sus hijos. Nuestro objetivo en esta línea de investigación que tenemos es ver el efecto que tiene la diabetes gestacional, tanto en la madre como en su descendencia, tanto a corto como a medio plazo, y ver además qué mecanismos son los que están implicados en el desarrollo futuro de enfermedades metabólicas, tanto en la madre como en los niños. Nosotros estamos llevando un estudio de mujeres embarazadas con y sin diabetes gestacional, estamos siguiendo también a su descendencia y la estamos siguiendo a lo largo del tiempo. Lo que queremos ver es cuando pase el tiempo, pues ver si realmente estas mujeres y sus niños pues desarrollan obesidad, diabetes o enfermedad cardiovascular. Ahora mismo estamos ya precisamente en los 5 años de seguimiento de estas mujeres y su descendencia y estamos invitándolas a hacer la visita de los 5 años en el que les realizamos una evaluación completa metabólica y ahora cardiovascular también, que se ha incluido recientemente por el riesgo de eventos cardiovasculares. Y estamos ahora mismo en ese punto del estudio con la visita a los 5 años y viendo qué nos vamos a encontrar y también ver lo que ocurrió en el embarazo, esos cambios epigenéticos, si hay algunos que se siguen manteniendo y nos pudieran servir como futuros biomarcadores de riesgo tanto en las madres como en los niños.
En la diabetes gestacional, debido a la exposición de un ambiente adverso, como puede ser la inflamación, el estrés o los elevados niveles de azúcar en sangre, se desencadenan una serie de reacciones que contribuyen a procesos químicos como la metilación, que modifica el ADN sin cambiar su secuencia, alterando la expresión del gen. La diabetes gestacional, hemos hablado que su principal factor de riesgo y el más evitable va a ser el sobrepeso de la madre y por tanto un peso saludable en cualquier mujer en edad fértil sería recomendable y con eso nos anticiparíamos al estado de gestación y el riesgo de diabetes gestacional. Por tanto, cualquier mujer en edad fértil debe tener cuidado con el peso si está planteando quedarse embarazada para evitar el desarrollo de este tipo de trastornos. También es importante saber que la diabetes gestacional, al cabo del tiempo, cuando la mujer ya ha pasado esa etapa y que ha dejado de preocuparle el bebé, 1 de cada 2 mujeres que han tenido diabetes gestacional van a desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Y ahí vuelve a ser muy importante el control del peso y un estilo de vida saludable. Dada la importancia de la diabetes gestacional en cuanto a la genética y en cómo puede contribuir al desarrollo en el futuro de enfermedades metabólicas, este equipo recomienda cuidar la salud antes, durante y después del embarazo.